Hoy vamos a hablar un poquito en líneas generales de un tema muy amplio, así que vamos a hacer referencias de las más diversas. El tema es el sueño. Para eso vamos a empezar con un poema de Borges, de la última época, es decir, del El otro el mismo, donde ya se despojó mucho de estas cuadraturas y rigideces que había heredado un poco de su gran de no poder defenderse de la admiración a Lugones y de imitarlo y de incluso después burlarse de sí mismo y decir, por ejemplo, en el poema La Luna, eh, dentro del poema mismo lo explica, dice, a ver, y soñando que Lugones no hubiera probado con el ámbar o la arena, es decir, comparar la luna con el ámbar o la arena. El ámbar es también, digamos, una piedra mucho más de la poesía que de la geología, así como el ruiseñor es mucho más de la poesía que de la ornitología, ¿no? O el, qué sé yo, hay árbol, dentro de lo que son las cosas botánicas, tenemos plantas que son poetizables y plantas que no. Un abeto. A ver, qué plantas hay. Se ha cantado bueno, más que nada a las flores, pero también hay árboles. A las secoyas no, es demasiado grandota. Después dedicaremos el tema de la poesía botánica a otra clase, porque ahí hay una muy desconocida carta genial de Oscar Wilde sobre que la palabra tuberosa puede hacerse bisilámica a efectos poéticos como lo hace Shelley y que debe haber una etimología para el botánico y otra para el poeta. No podemos permitir que destripen el Parnaso. Y es muy divertido como habla de la... No se debe meter con la depravada, asquerosa vida en las profundidades de las raíces de estas plantitas. Yo me refiero a la flor. Es muy divertido como metaforiza. Bueno, tenemos... si esta clase la pudiera yo dar en Suiza, hay hasta una ley que prohíbe la contaminación acústica, incluso cuando están haciendo una obra de construcción. Lo hacen con instrumentos silenciosos. Bueno, rápidamente, con esto del sueño. Bueno, como la gente ¿cómo supera estas cosas? ¿Qué dice? Me están poniendo a prueba. Rasgo totalmente paranoico. Bueno, vamos a poner nuestra atención en esta clase y no en lo que nos molesta, porque lo que nos molesta se ve magnificado si ponemos nuestra atención ahí. Me acuerdo que cuando me pidieron, una amiga peruana llegó a la Argentina, necesitaba que le ayude a encontrar casa, y su estado de WhatsApp decía, nada se basta que le quitas la atención. Y yo dije, qué bueno, porque yo, qué sé yo, tengo unos vecinos que los escucho bañarse cada 5 minutos y me concentro en escucharlos bañar. No, porque nada perverso. El ruido del agua es insoportable, pero no, ¿qué puedo hacer? No puedo prestar atención a otra cosa. Entonces digo, no, pero sí puedo prestar atención a otra cosa, puedo salir, puedo poner música. Si le quito la atención, se va. Me dice, no, pero yo lo puse porque pienso en mi marido que falleció. Como que ella está a favor de poner atención en las cosas para no olvidarlas. Y yo me di cuenta que se puede hacer el proceso inverso. Y de eso vamos a hablar cuando nos refiramos a Freud, porque no podemos dar una clase sobre los sueños sin referirnos a Freud. Acá tenemos entonces este poema de Borges que dice el sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora, de sueños que bien pudieran ser reflejos, truncos de los tesoros de la sombra de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro?
Oscar Wilde decía además que basta con convencer a alguien de algo para uno dejar de estar tan convencido. Después me gustaba hasta que se los leí a ustedes. La verdad que se notan mucho las cosas que ya son como autorripios. O sea, en Borges que aparezca reflejos, uno ya adivina que viene espejos. Porque abusó de ese recurso. Es interesante también, se ha contado ahora la cantidad de vocabulario de los escritores y Borges tiene un vocabulario, nadie lo diría, ¿no? Pero limitado en relación al barroquismo con el que empezó y después realmente como palabras llave, digamos, pero que son realmente bastante insoportables entre las mismas. Espejo ya... Porque es una gran metáfora que el día sea como un espejo deformante del sueño que es la verdad. Es al revés. En general, hay dos aspectos, ¿no? Uno mucho más complejo que va a requerir una pequeña explicación psicoanalítica en el análisis que hace Freud de los sueños, pero que los sueños están compuestos por dos componentes. Y uno de ellos se llama meramente restos diurnos, que viene a ser como la materia prima. Entonces uno sueña bastantes cosas relacionadas con lo que vio el día anterior. Eso es muy importante porque yo quería proponer inducir los sueños. Porque algo importante de Freud, la teoría de los sueños de Freud, primero que él dijo, yo voy a ser recordado, esta calle se va a llamar la calle del autor de la teoría de los sueños. O sea, él realmente pensó que con eso es su gran aporte a la humanidad, que además se iba a poder curar a la gente a partir de la interpretación de sus sueños. Y los sueños son además, esto es algo sorprendente, ¿no? Porque normalmente los sueños tienen mucho más de imagen. Lo primero que nosotros pensamos con los sueños son la parte visual, porque somos más bien visuales, o sea, hay muchos más nervios ópticos que acústicos, olfativos. Los sueños sí, a veces pasa que uno puede correr, uno no puede, digamos, morir, uno se autoduplica, pero digamos, hay muchas cosas que no puede hacer, en general, hasta los ciegos sueñan visualmente, y Freud dice en realidad que esas imágenes son en realidad metáforas fueron, digamos, erigidas por palabras, pero palabras que se han deslizado, o sea, o sea, el inconsciente, que hay que imaginarlo realmente, una especie de efrit que como una especie de genio, o sea, el inconsciente de Marcelo Tinelli es más inteligente que su consciente, digamos. No es un monstruo salvaje, el inconsciente bruto, que quiere cogerse a la madre, matar al padre. No, es ingeniosísimo y supera las barreras de la represión, se filtra a través de sílabas clave que recombina. No es un criptograma en imágenes el sueño, dice Freud. Entonces, toda esa área de la teoría de Freud ha sido bastante combatida y resistida de Freud y bueno, su retomador, que es Lacan, es decir, no estamos hablando de los dos, no vamos ahora a adentrarnos en ver sutilezas o diferencias, pero realmente la ciencia hoy en día no considera que los sueños sean criptogramas en imágenes, no considera que haya, digamos, mensajes ocultos, que haya jeroglíficos que podamos... Bueno, por supuesto, no se trata aquí de esta creencia popular de que los sueños pueden oracularmente ser como ágoras. No podemos, como los romanos, viendo las vísceras de una ave muerta, saber quién va a ganar la batalla. No son pitonisas. Acá tengo que hacer un chiste con el pito de algún animal muerto, siempre la asociación así. Bueno, así funcionaría el inconsciente, de acuerdo a Freud, pero involuntariamente. Es decir, yo tendría que hablar de pito no porque la palabra pitoniza permita esa asociación y ese juego de palabras, y en el humor cualquier referencia a lo sexual es quizás como un múltiplo común.
Es más fácil hacer reír a verduleros y gongoristas que si solo hago un chiste sobre los murciélagos en Góngora. Pero hay que entender dos cosas entonces. Por supuesto, Descartes consideraba miti-miti, el dualismo cartesiano, el cuerpo y alma, como el cristianismo considera que somos, el mero envase corpóreo, o el cuerpo es un templo, lo que sea, pero además tenemos un espíritu o una razón, el Geist de Hegel, que tiene mucho lugar y mucho poder, y de hecho tiene que la razón imponerse sobre los impulsos corporales. Y por eso tenemos que dominar nuestras tentaciones, que en este momento de la vida ya no son... La lujuria no es más un pecado, la lujuria es un mandato porque es sano para el cuerpo, es bueno para las endorfinas, la serotonina. Lo que es malo es la gula. Y no, digamos, lo que es malo es comer comida chatarra, harinas blancas, azúcar. Esa es la actual iglesia. Pero es importante, digamos, entender lo que pasó con Freud. Porque yo creo que todavía, si esto no lo aclaro, yo pienso que ahora cuando lo diga, vamos a ver si es para ustedes también así. Freud pasa algo así como por el gran rebarbarizador de la civilización, como alguien que trae lo primitivo y prehistórico y ancestral y salvaje de vuelta al mundo que la Ilustración, al terminar con el oscurantismo, al querer con la enciclopedia alfabetizar, bueno, con la Biblia de Gutenberg pasa algo paradójico, que es que se quiere democratizar el saber y que ya no haya, digamos, las autoridades de la iglesia son los únicos que saben, y los únicos a los que se les enseñan las ciencias y todo eso, pero ese saber no es lo que hoy en día consideraríamos un saber. Es decir, Lutero traduce a lengua vernácula, o sea, funda el idioma alemán al fijarlo a la Biblia. El alemán así unificado. Entonces todo el mundo puede leer la Biblia y ya, digamos, todo el mundo puede tener un acceso al saber, pero bueno, ese saber es parte, como digamos, del oscurantismo de la iglesia, si uno considera desde el laicismo, desde la secularización, que la religión es, digamos, para un izquierdista la religión es un misticismo, comparable a cualquier escapismo a una droga, como Marx en su momento era el opio. El opio, que está bien elegida droga, porque es una droga que no es excitante, sino que es opiácea, que es sedante, o sea que es un conformismo. Uno dice, bueno, me la banco porque es injusto acá todo, pero en el cielo todo se va a compensar. Cuanto peor me vaya acá, mejor me vaya allá, así que está todo matemáticamente ordenado, siempre hay un buen sistema, ¿no? Ahora bien, en realidad, si bien la porción de racionalidad que deja Freud en pie, en contraste con Descartes, es menor, no es miti-miti, también tenemos que estar profundamente conscientes de que Freud quiere traerlo consciente al inconsciente. Esto es el aspecto menos acentuado. O sea, Freud es optimista dentro de que es bueno, vive en una época fáustica, catastrofista, y es pesimista y no cree que rápidamente se solucione algo o que haya que atacar el síntoma. Es verdad que no tiene una solución fácil, es verdad que es complejo, alambicado, que el inconsciente es medio misterioso y que algunas cosas, como él plantea el sepultamiento del complejo de Edipo, después ante cualquier
desvío de sus discípulos, dice, no, esto es como digamos del dogma de la iglesia del psicoanálisis, no se puede dudar de esto. Y eso sorprende porque Freud mismo fue reconceptualizando, por ejemplo, cuando él empieza con unas histéricas, o digamos como se las llamaba en ese momento. El concepto de histeria no está asociado a la mujer, justamente la etimología es útero, como muchas etimologías que dejan de ser lo que eran. Pontífice es el que hace puentes, candidato viene de cándido, de blanco. Digamos que la etimología de histeria es útero, pero justamente por eso decía, no puede haber histéricos varones, como cuando dice no puede haber conchudos, boludas. Pero lo más importante es que Freud es un hombre todavía de la Ilustración, es racionalista. Es cierto que como científico al descubrir el inconsciente es como un ateo que hubiera visto a Dios, es verdad, ese aspecto se puede justificar la frase. Y sobre todo, para un científico, no hay nada mejor que otro peronista, para un científico, el hecho de darle en cierto sentido razón al pueblo, por eso era peronista, es una herejía, un sacrilegio, una cosa muy atípica, porque por ejemplo una cosa en la que cree profundamente el pueblo es que los sueños son importantísimos. Y en eso Freud va contra la ciencia y a favor del pueblo. O las histéricas simulan, y en algún sentido él dice, sí, bueno, sí, les conviene. O sea, sufren, padecen, pero hay un beneficio secundario. Y muchas cosas es como que oye la voz del saber popular, que no es ningún saber, que es un pensamiento mágico muchas veces. Pero justamente en lo del inconsciente hay mucho de pensamiento mágico, ¿no? Porque el hecho mismo de que la palabra convoque a la cosa es magia. En ese sentido es que yo pienso que podemos, lejos de magnificar al dios sueño y lo que nos sugiere y lo que nos trae. Yo soñé, por ejemplo, ayer que soñé, que volvía con la madre de mi hijo, que estaba separado, porque de esa manera yo de alguna manera como que pasaba de estar separado yo a tener como una familia unida. En ese sueño era todo así, medio ideal. No había una mascota, pero había una idea de completud. Y dentro de ese inicio aparece que le quiero dar un beso y me dice, no, hace mucho que no nos tocamos, o algo así. Y era como una gran, en el sueño una gran... Yo lo cuento porque justamente no tengo la menor superstición de que cualquier cosa que uno diga la va a atraer o repeler. O sea, no creo que... esto es una cosa que ha surgido enormemente y que de hecho ahora hay otra manera de palabra prohibida con el INADI. Bueno, el INADI ya no. Pero muerto el INADI en Argentina no se termina la cultura de la cancelación. De hecho, hoy me cancelaron una clase. Puedo dar esta clase porque la clase alemán que tenía que dar no la puedo dar. Bueno, entonces, en el sueño, esta mina que por ahí no era la más refinada, la más tierna. De hecho, digamos, porque quería cultivar la virtud de ser medio un camionero, Bukowski. Le gustaba la virilidad y la quería ejercer. Buscaba un lenguaje siempre muy crudo, muy salvaje, y así como que le digan puta y cosas así. Qué puta que sos, y seguís siendo reputa, o seguís estando re... Pero digamos, en el sueño era como... Pero para esto, lo único para... Yo te contraté, como era muy chocante que finalmente hubiera que cortejar a la Virgen. en la religión católica la Virgen María es la madre de Jesús, la madre de Dios, y en mi sueño la madre de mi hijo es virgen. Y después ya
el sueño que soñé hoy era en cambio que la madre de mi hijo, bueno, no es la madre de mi hijo, es mi representación y es un sueño de distorsión, pero espero no tener que aclarar nada después. La madre de mi hijo. Eh, eh, También estaba como aceptado tácitamente que habíamos vuelto, que íbamos a, o que íbamos a ser a partir de ahora, digamos, familia, novios, y eso tenía la gran promesa de eternidad, porque había sido una relación de muchísimos años que también se sostenía un poco en el tiempo como en una situación así también de, como ese reel, que cada uno es el amante guardián de la soledad del otro. Y entonces cada uno tenía su vida independiente. Eh, y podía progresar en un marco así más o menos equilibrado, habíamos progresado. También, bueno, fue otra circunstancia argentina, tal vez progresamos por las circunstancias económicas, pero había sido, o sea, no es solo la promesa de la familia unida, del hogar, sino la promesa de poder progresar, que es una promesa que un poco una utopía, ahora que digamos bajo el actual gobierno también resulta un sueño que cumpliría un deseo, ¿no? Y en este otro sueño ella estaba embarazada, pero no de mí. O sea, acá hay otro problema gramatical, porque no puede decir mi madre está embarazada de mí, bueno, está embarazada de mi padre, de mí, digamos, mi padre puso la semillita y yo estaba adentro, en fin. Eh, Estas ambigüedades. Bueno, lo que yo quiero decir es que eh, estos sueños fueron, cuando yo me puse a atar cabos, producidos por unas lecturas de viejos textos de aquel entonces, que me llevaron a pensar en eso. Es decir, que uno puede realmente... se nos vino la noche, hablamos de sueños y estamos llamando... Bueno, eh, ya falta poquito, pero son de media hora estas clases, así que faltan... En 7 minutos los libero. Lo más importante era lo siguiente. Bueno, si bien era la decepción en el primer sueño, de que yo, digamos, medio que todo lo que yo quería era poder tener a alguien a quien llenar de besos y... Bueno, debería tener un gatito, ahora quizás adopto un gatito. Y no lo podía hacer. Luego, en el otro sueño, empezaba la ilusión de que iba a tener otro hijo. Y luego empezaba también como un alivio cuando yo empezaba como a caer en la cuenta de las circunstancias en las que estaba en el baile. Y era entonces decir, bueno, pero entonces, claro, lo voy a criar. Era como un alivio, como decir, bueno, ¿de qué me tengo que joder? De nada. No, de mis genes, ¿qué me importa? Digamos, y además decía, bueno, y no voy a tener como tanta responsabilidad de la manutención. Así que encontraba consuelos dentro de cada desconsuelo. Bueno, rápidamente entonces, la idea fundamental de lo que yo quería decir es que Freud es un profundo creyente en que se puede hacer consciente del inconsciente. Sería como decir que se puede hacer a Dios ateo. En ese sentido, la recepción que tuvo Freud fue todo lo contrario, como todos los movimientos románticos, el surrealismo, digamos, teníamos razón, pero no, Freud no está de ese lado. Bueno, y ahora rápidamente, ¿qué más habría que decir de los sueños? Porque íbamos a hacer una clase más orientada a la literatura y a hablar sobre cómo los artistas creen en los sueños y cómo las inspiraciones provienen del mundo onírico, muchas ideas, poemas que han sido dictados, y también lo contrario, como por ejemplo Billy Wilder dice, tenemos siempre la sensación de haber tenido una idea genial antes de dormir, la anotamos y era una estupidez. Entonces lo que se produce es esa sensación, pero no la idea. Bueno, hablaríamos de cómo empieza la de Busca de Tiempo Perdido, que tiene... Se está realmente volviendo todo oscuro. Bueno, ya terminamos. Me cago en Edenor. Bueno, el oscurantismo lo traje yo. Bueno, rápidamente
En Kafka, Gregor Samsa, no es que es un insecto. La metamorfosis se produce al despertar. Entonces, el despertar es la conciencia. Bueno, no se puede decir la clase. Vamos a tener que dar una clase de los sueños. Bueno, hay otra interpretación de los sueños que es la de la quiniela. Y es interesante, si uno analiza los números, los más famosos, bueno, si uno sueña con alguien que murió, alguien que está muerto, que es muy usual uno, como para inconsciente no hay no, uno no registra íntimamente que ya no está esa persona en este plano. Entonces, que el arquitecto pasa a otro plano. Está con el supremo arquitecto. Entonces, lo que uno hace es volver a hablar con la persona que quiere hablar, que ha muerto, y hay que jugar al 48. Si habla la persona, el 48 es el muerto que parla, y el 47 el muerto parco, al que se llevó la parca. Bueno, y ahí el 17 la desgracia, en fin. Vamos a tener que terminar. Bueno, lo divertido es que como muchas señoras y niños van a la agencia de lotería, no todos los sueños pueden estar comprendidos oficialmente en la tabla de equivalencias. Y así es como aparece el 27, que es la pijadura. Es decir, si uno sueña con una erección, si es una chica que sueña con una pijadura porque la quiere, o también soñé que se me volvió a parar. Tiene que jugar al 27, pero el 27 oficialmente figura como el peine, es decir, como en vez del pene, el peine. Entonces aparece un dibujo de un peine, que es interesante, porque Freud, que se la pasó hablando de pijas, tiene el famoso esquema del peine. Y después tenemos el 28, que son los cerros, aunque en realidad son las tetas, si uno sueña con tetas. Y es interesante porque en un caso se hace por una cuestión fonética, el peine, y en otro una cuestión morfológica, por la forma, los cerros, ¿no? Bueno, tenemos que dejar dulces sueños, que duerman muy bien.